Buenas noches, bienvenidos a Quién Tiene la Razón en este día futbolero. Nosotros, por supuesto, vamos a hablar de fútbol, de política. También habrá un momento para ello. Así que nosotros hoy día nos ocupamos de la historia de nuestro fútbol peruano. ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos? Pues no ha sido un camino corto, ni siquiera un camino fácil. Es un camino lleno de estrellas, es un camino lleno de personas que en todos los ámbitos, en la cancha, fuera de la cancha, en el arbitraje, se rompieron el lomo para que el Perú llegue nuevamente a un mundial. Estamos con Antenor Guerra García. Él acaba de publicar esta belleza que se llama El fútbol peruano, protagonistas de su historia, que como verán ustedes tiene en esta parte de acá a Roberto Chale y en esta parte de acá a César Cueto. Dos grandes jugadores, pero no solo de jugadores está hecho este lindísimo libro. Le damos la bienvenida a Antenor para que nos cuente un poco esta hazaña, que es una hazaña futbolística también. ¿Cómo estás, Antenor? Gracias por estar Patricia, con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, es un libro que retrata a todo el entorno del fútbol, ¿no? Los protagonistas no solamente son los futbolistas, sino los árbitros, los entrenadores, la prensa deportiva, ¿no? Tú vienes eres un hincha, básicamente tendríamos que definirte como un hincha, pero que también tuviste una participación importante en la prensa deportiva. Me imagino que todos esos ingredientes se juntan para que se te ocurra hacer una maravilla como esta. Sí, de hecho, yo soy comunicador y mi primera chamba fue en el comercio y era en el Deporte Total, que era el suplemento de que hasta ahora México existe, 86. ¿no? Que ya no como con ese nombre, ¿no? DT, eso. El DT. ¿No? Y ahí tenía a mi cargo una columnita que era momentos decisivos, ¿no? Y bueno, después la vida periodística me llevó por otros rumbos, ¿no? Más por opinión pública, no por comunicación y desarrollo, pero siempre tenía metido el bicho de... Pero lo hincha no te lo quitó. Del fútbol. Lo hincha no me lo quitó nadie. Hincha de la U. Hincha de la U toda la ¿Eso vida. explica Chale en la portada? Sí, pero también la foto, me encantó la foto. Y además al bueno, otro lado está Cueto, que es la Alianza, claro. así que están los dos grandes. Puedes abrir por los dos lados, ¿no? Empecemos por la portada porque a mí me llamó muchísimo la atención. Chale es un jugador absolutamente pícaro, absolutamente irreverente, sí. casi que en algún momento ha representado la parte más complicada de nuestro fútbol. Es una mezcla de genialidad con técnica. Sí, por eso también está en la carátula. Chale representa el fútbol peruano, el fútbol pillo, el fútbol pícaro, el fútbol pistero, ¿no? Pistero. Y la foto de don Roberto es extraordinaria, ¿no? Una linda, mira la sonrisa. Una sonrisa de oreja a oreja, acá lo tenemos. La mirada, ¿no? Es una foto de los fines de los 70, ¿no? Y es un Chale madurón, ¿no? Ya no era el niño terrible de los 60, ¿no? Pero igual el mismo. Y es curioso pícaro. Porque Chale llega, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que su personalidad resume un poco la esencia del jugador peruano, independientemente de qué club sea. Pero esa misma personalidad la llevó a la cancha cuando le tocó ser director técnico. A nadie más que a Chale se le podía ocurrir marcar a Maradona de esa manera, ¿no? Sí. O sea, mandar a Reina a marcarlo de esa manera, ¿no? Así es. Igual en el otro lado tienes a Cueto, que también representa al fútbol peruano. Mira la foto de Cueto, es una mirada más bien achorada, ¿no? Una mirada de faite. Así es. Y eso es el fútbol también, ¿no? O sea, no solamente el pícaro, sino el achorado, el que se enfrenta a un jugador de repente con una contextura más grande, con un paraguayo, contra un argentino, pero el achorado, ¿no? Que con un poco de picardía sale airoso, ¿no? A ver, además Cueto tiene, a Solano se le asocia con Cueto, que es un tipo de jugador que no sé si coincides conmigo, es como más pensante, menos pícaro, pero de una precisión, ¿no? Sí, de una claro, genialidad. Geométrico, ¿no? De unos pases milimétricos, ¿no? De una muy elegancia, cerebral, además, muy cerebral. ¿No? Bueno, Chale también era cerebral, ¿no? Sí, claro. Pero Cueto era más de jugar en corto y en largo, ¿no? De pases largos. Chale era más bien de pases larguísimos, geométricos, ¿no? Y parado en la cancha. Una de las cosas interesantísimas de tu libro es la clasificación, ¿no? Que has hecho, la taxonomía, que has hecho para juntar a los jugadores. Porque, claro, hubiera sido ubicarlos por los puestos en que juegan, hubiera sido, por ejemplo, una alternativa. Podría haberlo hecho por años, podría haberlo hecho alfabéticamente, pero cuéntanos un poco cuáles han sido las categorías que has usado para juntarlos. Mira, al comienzo pensé en la ubicación que tienen en el campo, ¿no? Claro, delanteros, mediocampistas. Arqueros, ¿no? Y después, conforme escribí el libro, entraban otros personajes, ¿no? Entraba el Palomilla, ¿no? El jugador que no llegó quizás a trascender por el trago, ¿no? Por otro tipo de cosas, ¿no? Claro, pero que pero que igual que marcaron una época, ¿no?
Los macheteros, ¿no? Los grandes los grandes golpeadores. Los grandes golpeadores, ¿no? Entonces eran categorías que iban a enriquecer más, ¿no? Pero no solamente la semblanza de un jugador donde tú describías técnicamente al jugador, sino como personaje machetero, personaje palomilla, ¿no? Igual los caciques son los jugadores que trascendieron en sus ciudades, en sus regiones. De acuerdo. ¿Ya? O sea, los que vienen del interior del país, ¿no? Así es, tipo Pedrito Ruiz. No sé si te acuerdas de Pedrito Ruiz. O sea, Meleque Suárez, ¿no? En Piura, ¿no? Pero que le faltó un escalón más para trascender su fútbol en ámbitos mundiales, ¿no? Que no es fácil, pues, ¿no? Pararte en una cancha regional, incluso una cancha nacional, hay lo que se llama jugadores mundialeros, o sea, los que pueden pararse en un mundial sin amilanarse, ¿no? Sin amilanarse. Mira, y en el caso de Pedrito Ruiz era un jugador que le tenía miedo a viajar en avión. Ay, pobre. Entonces, esa es una gran desgracia de varios jugadores. ¿Te imaginas? ¿No? Copa Libertadores, tenía que viajar a Uruguay, Unión Guaral, te tenía que viajar de Lima a Montevideo en avión. Entonces lo mandaban a veces en ómnus hasta Chile. ¿Por qué no? Porque se oponía a jugar ¿Por qué no lo dormían? ¿Por qué no dormía? Sí. O a veces se metía un trago, ¿no? Y que también... con su azepam y ya está. Con su azepam, sí. Ahora, los artistas es una categoría linda, porque son los grandes virtuosos, normalmente los que más recuerdan los hinchas, ¿no? Claro, es mi categoría premium. De acuerdo. ¿No? Son los 10, 12 jugadores que para mí, en orden cronológico, marcaron una época, ¿no? Por su virtuosismo, ¿no? En jugar, ¿no? Hay, por ejemplo, el Cholo Sotil, que está definitivamente, pero además el Cholo Sotil tiene una historia personal muy bonita, ¿no? Sí. Su comienzo bien popular, bien de calle, bien pistero, ¿no? Sí, en el mercado mayorista, ¿no? Era estibador, el Cholo viene de Ica, ¿no? Y jugaba con un equipo del mercado mayorista, ¿no? El dueño del equipo era su suegro, que después fue su suegro, ¿no? Y después se lo jala el Muni jugaba en segunda división, campeona con el Muni, asciende a primera división con el Municipal. Le gana la U. Claro, pues, pero en segunda división juega pues a estadio lleno, ¿no? En San Martín de Porres se llenaba de hinchas que querían ver al Cholo y al Municipal, ¿no? Y ahí nomás Didi lo llama para el Mundial 70. O sea, el paso del Cholo es de segunda división al Mundial del 70 y del Mundial al Barcelona. Esa historia es impresionante, impresionante. Y además el fenotipo del Cholo Sotil no era pues para que todo el mundo se lo peleara, ¿no? Chiquitito, ¿no? Sí, claro, típico peruano, ¿no? Tórax ancho, ¿no? Más bien como cuadradito. Cuadrado, ¿no? Pero como porfiado, ¿no? Nunca se caía, ¿no? Cuando dribleaba, ¿no? Pero era curioso porque, digamos, físicamente no tenía cintura, estéticamente no se pero jugaba con una cintura impresionante, ¿no? Así es. Baizán, por ejemplo, para que se hagan una idea nuestros televidentes, está el Cholo Sotil, está por supuesto César Cueto, Uribe, ¿no? Este jugador con dueño de una soberbia particular. Además, sí, pero ¿no? un jugadorazo. Se le perdona todo, ¿no? Sí. Uribe es el pero bien gran solo, 10 ¿no? Bien yo mismo soy, ¿no? Sí, creído, ¿no? Como jugadores argentinos son así también, ¿no? Uribe era un argentino, ¿no? Disfrazado de peruano. ¿Le costaba jugar en equipo? Dicen que buena parte del fracaso de España 82 fue porque Uribe era incapaz de... se pelearon y partieron el equipo en dos. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Mira, yo creo que más que culpa de Uribe, fue culpa de Tim, ¿no? O sea, que convoca a Cubillas, que era un extraordinario jugador, pero que está en declive de su carrera. ¿Como traer a Pizarro ahora? Era como traer a Pizarro. De acuerdo. Claro. Como que traen a Pizarro, lo mueven a Guerrero, a Orejas para hacerle un sitio, ¿no? En el caso de Tim con Cubillas, lo sacaron a Uribe, que era el armador del equipo, era el 10, y a Uribe lo hicieron jugar de 9 y a Cubillas de 10. Entonces ahí empezó la desgracia. Así es. Era un equipazo. Creo que el mejor equipo que hemos tenido. Probablemente. En jugadores, sí. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿lo tienes? ¿A Velázquez en qué grupo lo tienes? En los patrones. En los patrones. Es otra categoría. Que son como los, ¿no? El patrón de lancha, el patrón, ¿no? El don de mando, ¿no? El capataz. ¿Recuerdas esta anécdota de Velázquez que yo siempre la recuerdo, me hace reír muchísimo? En algún partido de España 82, no me acuerdo si es contra Camerún, que se estrella contra el árbitro y lo hace comerse el pito, más o menos. Claro. Porque Velázquez tenía una cosa que no es normal, así como el Cholo Sotil era un típico peruano, chiquito, agarrado. Velázquez era altísimo. Inmenso, ¿no? sí. Y además con su melena era más alto. Con su melena medía casi 2 metros, ¿no? Entonces se llevó de encuentro al árbitro. Sí, claro, le hizo darse un volantín. El árbitro murió a los 2 años, pero no por eso. No, me imagino que no por eso. Sí. ¿Cuál era tu jugador preferido de ese que fue nuestro último equipo mundialero, no? Uribe, de hecho. Uribe y Leguía. Germán Leguía, ¿lo recuerdas? No, claro, no solo lo vemos por acá como un jugadorazo. Era un jugadorazo. Sí. Era un grandote, también, o sea, con las características
no típicas de un futbolista peruano, ¿no? También como muy canchero, ¿no? Sí, ¿no? Y tenía dribbling, siendo grandazo. Sí. Porque generalmente los que tienen buen dribbling son los que tienen el centro de gravedad más bajo, ¿no? Tipo Cholo Sotil, Maradona, ¿no? Claro, los más bajitos, claro. ¿no? Porque tenía el centro tenía más, dribbling, ¿no? tenía pase, tenía todo. Estaba en su mejor época, Leguía. Sí. Igual, Tim, por hacerle un sitio a Cubillas, movió a Leguía, movió ¿Cuánto se equivocó, no? Lamentablemente sí, equivocó? fue un gran entrenador, ¿eh? No dudo, pero ya estaba un poco senil también. En esa época hay que ser ochentero, pues, para recordar ese Sí, chiste, sí. ¿no? Pero había Sí, esta bebida sí. Tim y Sí. había, ¿no? Un chico que se embutía de cancha Claro, salada, la cancha ¿no? salada, Y para se la le peor puso Tim, el de la cancha salada, así Sí, le sí, sí, decíamos me acuerdo. al entrenador. Vamos con algunas otras categorías que me gustan mucho. Los guardianes de los sueños son los arqueros, y además ese en particular me gusta mucho porque el prólogo lo hace Jorge Eslava, que es arquero. Que es arquero, ¿no? claro. El escritor Jorge Eslava, que si Sí, no lo sí. conocen, conózcanlo, porque realmente es un Jorge Eslava es magnífico un gran escritor y mejor un gran persona. maestro. Y muy buena persona. Así es, y magnífica somos persona. amigos, somos y buen arquero. Y buen arquero. Y tapa en mi equipo de fulbito en el Terrazas. Ah, es mi sí, arquero, sí. sí, y bueno. ¿Y quién mejor que él para escribir sobre los arqueros, no? Es curioso porque el Perú ha sido sus grandes arqueros, con muchos de los que recordamos, han sido argentinos o han sido extranjeros. Quiroga, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la última etapa, ¿no? De En acuerdo. los 70 para arriba, los tres últimos arqueros del libro son argentinos, ¿no? Son argentinos. Pero Perú era tierra de arqueros. Perú en los 30, 40, con Valdivieso, con Honores, con Soriano. Soriano era arquero capitán de River Plate, el mejor River de toda su historia, de la máquina, imagínate. Y después, en vez de convertirse en tierra de arqueros, para mí se convierte en tierra de aleros, que son los grandes punteros, que son Muñante, Barbadillo, Oblitas, Joaquín Gómez Sánchez, Farfán ahora, ¿no? Entonces, ahora tenemos un buen arquero, que es Galese, que podría haber estado en el libro, lo que pasa es que el libro lo cerré en la edición cuando Galese empezó a tapar mejor, ¿no? ¿No? Hubiera Si sido no lo lindo hubiera puesto, tenerlo, ¿no? por Hubiera sido supuesto. lindo tenerlo. Ajá. Los aleros es interesante porque Barbadillo, por ejemplo, ay, no sé, a ver. Tú Sí. eres el que sabe, yo solo recuerdo así como flashes de los mundiales. Sí. En una eliminatoria del mundial hay esto que corre hasta el borde de la cancha y se da una vuelta, creo que entre y ¡pac! Hace un centro que Sí, finalmente, claro. no sé si Claro. Oblitas es el que mete el gol. La Rosa. ¿no? La es Rosa. un partido contra Colombia Ahí está. en el Campín, en Bogotá, y perdía Perú. Y en la última jugada del partido hace la jugada que tú dices, ¿no? Y ¿Qué le mete un centro a La Rosa y La Rosa mueve el tremendo cuello que tiene, ¿no? Y la pone en el ángulo, el tanque La Rosa. Pero además Sí. es curioso porque era imposible sacar un centro de ahí, Sí, sí, ¿no? sí, Era un jugador, imposible. un jugador. ¿no? Es extraordinario. Extraordinario. Lo que después más se se fue a Italia, parece, ¿no? se fue a Italia y brilló en Italia. Y en una Italia donde solamente jugaban 12 jugadores extranjeros por equipo. No ahora que el Inter, de los 18 jugadores, 16 son extranjeros, ¿no? En esa época tenías que ser muy bueno para ser uno de los dos que podrían jugar en un equipo italiano. Y Barbadillo y Uribe lo fueron, imagínate. Y que eso es la razón por la cual el pobre Cholo Sotil lo sacan de Barça, ¿no? Porque... Claro. No había la Comunidad Europea, ¿no? Era más difícil que un equipo contara con futbolistas extranjeros y menos aún si eran de Sudamérica, ¿no? Ahora, has hecho una cosa magnífica, Tenor, porque te estás remontando a los 20, 30, ¿no? Sí. Así, o sea, hay jugadores muy, muy antiguos. Claro. Por decirle alguno, el Lolo Fernández, que es el que yo conozco, pero... Manguera Villanueva, José María efectivamente. Lavalle. Y tu libro tiene dos cualidades que tiene que tener un buen libro de fútbol. Buenos textos, porque... Ahí me da risa porque los mejores textos deportivos, a veces los mejores textos periodísticos salen de las crónicas deportivas, y buenas fotos. Sí, Cuéntanos un poco de dónde ha sí. salido La mayoría de las fotos. La mayoría de las fotos, ¿no? Y además Sí. tienes muy buenos retratos. Acá, por ejemplo, el de que estoy mirando de Guillermo La Rosa, que ustedes van a ver en pantalla, con toda su gestualidad, ¿no? Sí, sí, ya te he de dicho Ariete. que Sí. nos has regalado a todas las chicas de los 80 la mejor foto de Oblitas que he visto en mi vida. Qué Beckham ni qué nada. Por esta- Guapísimo. Sí, mira, las fotos es toda una historia. La mayoría son de lo que era la tercera de la crónica, que la dirigía Pocho Rospigliosi. Claro. Era un periódico del Estado y ahora el archivo lo tiene el peruano. Que los diario El canillitas Peruano, voceaban como la crónica y la tercera, Ese ¿no? periódico, así es. Entonces, tenía jornadas enteras donde buceaba entre centenares de fotos y escogía la fotografía que plasmara al jugador que yo lo había escrito en la semblanza, ¿no? La Claro. Oblitas, la que tú comentas, Oblitas, que está en los aleros, es una foto que prácticamente es un Adonis, ¿no?
Y ahí lo describo, claro, como tú eres de la generación de chicas que se morían por Oblitas. De todas maneras. ¿no? Entonces, tenía que buscar una foto donde Oblitas reflejara esa belleza, esa estética, belleza, ¿no? Sí, porque Chemo el Solar también tiene una foto, ¿no? Un poco... Chemo también. Pero parece más cantante de Menudo que... Sí. Porque siempre tuvo esa pinta. Y en la época, ¿no? Sí, de Menudo. Siempre tuvo esa pinta. Sí. Entonces, la mayoría son fotos de la crónica, de la tercera. Y son fotos inéditas. He tratado de sacar fotos que no las ha visto el aficionado común, ¿no? En los medios, ¿no? Y esa es la gracia, ¿no? Jugar con lo inédito y con lo que reflejara a cada jugador, ¿no? Y además le pones rostro a muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, Manguera Villanueva, yo nunca había visto una foto. Teodulo Legario, que es la foto lindísima, que está además volando. De pronto, nombres que has escuchado toda la vida y de pronto tienen una cara, ¿no? Y tienen una cara y te enteras, ¿no? Y te enteras de su vida. No solamente de su biografía futbolística, ¿no? Sino muchas veces combinando anécdotas, cosas de su familia, de sus inicios, ¿no? ¿Cómo hiciste con la información de cada uno de ellos? La del Solano es genial, ¿ah? Genial, porque además está en una pose rarísima, ¿no? Sí. Bueno, con la información hay... De los 147 personajes que están en el libro, 125 los he visto yo. Qué suerte. Que estoy viejo, ¿no? Ya. Claro. Entonces, no estás viejo, sino que ha sido muchos partidos de fútbol. Si los he visto, para mí era mucho mejor describir a alguien que lo he visto en la tribuna, ¿no? Y de los otros hay mucha información en libros, en internet, ¿no? Hemos tenido buscando muy buenos periodistas, Barleiva, que están reseñados varios acá, ¿no? Así es. Donde Barleiva es un tremendo periodista deportivo, ¿no? En el caso de los periodistas, lo que he tratado es que estén representados los más mediáticos y los que, tipo Pocho Rospigliosi, y El Beco, Martínez Morosini, pero también los periodistas que estuvieron detrás de cámara, que escribían muy bonito y que no figuraban, pues, porque ellos no estaban en un set de televisión, ¿no? Así es. Tipo Raúl Dreyfus, tipo Barleiva, ¿no? Sí, ellos estaban investigando, escribiendo, ¿no? Los típicos ratones de biblioteca, ¿no? Entonces es un homenaje a ese periodista también, ¿no? A ese periodista que hoy día también existe, ¿no? Mucho. Pienso Jerónimo Pimentel, pienso en el mismo Renato Cisneros, que también está en este libro, escribiendo, Renato, ¿no? Claro, hace el prólogo de... Y le das espacio a algo tan complicado como los árbitros, ¿no? Sí. Y Tony Zapata, el historiador, además te escribe el prólogo. Tú me has contado que apellido suyo, Sí, ¿no? Yo a cada prologuista, que son amigos futboleros e intelectuales, esa era la gracia, les decía, escoge una categoría, ¿no? Y al final ya quedaban pocos. Y cuando hablo con Tony, le digo, escoge, y Tony dice, yo quiero árbitro. Es un personaje que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es enigmático, es un personaje el árbitro. Además, ¿no? es el único que siempre tiene algo que perder. Siempre tiene algo que perder, ¿no? Así Alguien se va a quedar molesto. Es muy difícil, ¿no? claro, que la gente... que ambos equipos digan árbitro bien, ¿no? Así es, así es. Y lo mejor que le puede pasar a un árbitro es que no le pase nada, ¿no? Que quede absolutamente desapercibido, que nadie se acuerde de su nombre ni que estuvo en la cancha. Claro, claro. Un árbitro en Copa Perú, ¿sabes? La Copa Perú es un torneo que se juega en todo el país. Sí, claro, por supuesto es el de segunda, y a veces, pues, ¿no? Claro, les pegan, los amenazan, los acuchillan. Los escupen de todas maneras. De todas maneras. A eso llegan. Ahora, es curioso porque además... Lo que le pasa al árbitro alemán, ¿no es cierto? Y la vez pasada también le pasó a un árbitro que le metieron un codazo, no me acuerdo hace poquito, en algún partido, que tienen que saber pararse en medio de una jugada. Qué cosa tan complicada, porque si se entrometen en la jugada... La ubicación es fundamental. Le va a caer, ¿no? Así es. No puede estorbar. No puede estorbar, efectivamente. No le puede chocar la pelota a un árbitro. Imagina un remate que va al gol, ¿no? Hay un sentido de ubicación muy... La vez pasada conversaba con Germán Leguí y le preguntaba sobre esta especie de arrollamiento de Velázquez al árbitro alemán. Y me dice, pero es que era un pesado, se metía en todas las jugadas. Y si uno ve el video, que se los recomiendo que lo busquen en YouTube, Velázquez va de frente y no para, ¿no? Y es como que se tumbara un poste, cosa más graciosa. El Chemo de Solar también se llevó un árbitro. También se llevó un árbitro. Pero lo expulsaron. Injustamente, ¿no? Ni que lo hubiera hecho a propósito, ¿no? Y bueno, tienes la reseña de lo terrible que le ocurrió a Franco Navarro, que era otro jugadorazo. Yo no recordaba que le habían roto tibia y peroné. Claro. Las dos. Mandaron 6, 8 y no votaron al jugador argentino. A María creo que le sacaron. A María. Sí. Bueno, pero además habían entrado a jugar hacía 5 minutos, ¿no? Sí, es profeso para levantarse. Una orden de Bilardo, ¿no? Ese era Bilardo, pues. Bilardo, ¿no? sí. Ese era Bilardo. Tremendo entrenador también, pero con todos los... Con todas las mañas. Artificios. Con todas las mañas. Era un Vladi del fútbol. Un Vladi del fútbol, solo que en lugar de videos tenía jugadores que pateaban. Sí. El esfuerzo ha sido gigantesco. Cuéntame cómo ha sido la recepción del libro. Muy buena. El libro salió en diciembre,
justo con la sincronía perfecta de la clasificación peruana y con Navidad, porque era el regalo para Navidad, ¿no? El regalo para el papá, para el esposo, ¿no? Para el suegro, ¿no? No, y quienes todavía no han regalado ahí tienen, sí. Acá está, todavía pueden regalarle al marido, al novio, a la novia, a quien le parezca. Salieron 2000 ejemplares y tengo 100 conmigo. Que cada vez que me compran uno me da pena porque veo que tengo las cajas en mi casa, ¿no? Que se van disminuyendo, ¿no? Pero para eso es, ¿no? Claro, para eso es. Y además me imagino que... Es un libro de colección. Es un libro de colección y no tuviste apoyo, la primera vez lo has hecho con tu espíritu, con tu sangre, tu sudor y tu plata. Con mi plata y con una preventa con amigos, ¿no? Es una gran preventa a través de Facebook, por mensaje inbox, ¿no? Donde ofrecía el libro a un precio mucho menor del que iba a estar en la librería, ¿no? Y con eso me ayudó mucho. Y me parece fantástico que esta primera edición haya sido así de corazón, pero algún ojo comercial hoy día te debería pedir una segunda edición ya financiada, porque es un producto en este momento perfecto. Sí, ¿no? En este momento de jolgorio futbolístico. Bueno, además, cuando lo empezaste, porque esto lo empezaste hace 2 años. Esto lo empezó hace 3 años. Idea. O sea, 2 años hace 3 años lo empecé, cuando empezó la Copa, perdón, las eliminatorias. Pero no era mi objetivo, no era que se venda así Perú clasificada. O sea, yo quería escribir algo sobre el fútbol peruano que no había, ¿no? Pero obviamente los resultados empezaron a ayudar, ¿no? Y conforme avanzaba el último año y el libro estaba casi en imprenta, era mucho mejor, ¿no? O sea, me ha ayudado muchísimo, de hecho, ¿no? Pero igual iba a sacar el libro, ¿no? O sea, tenía que haber un testimonio del fútbol peruano, así no habíamos clasificado, ¿no? ¿Tienes 11 ideal? Después de haber visto todas, si tuvieras que escoger jugadores de todas las décadas, no te digo que me armes el equipo completo, pero por ejemplo, ¿quiénes tendrían que estar, no? Si me lo armas completo, mejor. Sí. Yo creo que en el arco, yo no lo he visto, pero Soriano, hubo honores, ¿no? Que no los he visto, pero han tapado en River, en Newell's Old Boys, han sido capitanes y estrellas ahí, ¿no? De acuerdo. En la defensa, de hecho, Delgado, el León de José Díaz, ¿no? Meléndez, Chumpi de todas maneras, ¿no? Nicolás Fuentes en el carril izquierdo, ¿no? En la volante, de hecho, tendría que estar Terry, que no lo he visto, Uribe, Leguía, Guerrero adelante, de hecho. De todas maneras. De hecho. O sea, sí, yo soy hincha de la U, pero no lo he visto a Lolo Fernández, pero yo creo que Guerrero es el mejor 9 que ha tenido el Perú en toda la historia, ¿no? Más que Perico, más que Lolo Fernández, que no lo he visto. Que está entre tus cazadores, ¿no? Claro, son los cazadores. Ese es el nombre que les pone, claro, que son los que saben pescar el gol en cualquier circunstancia, así es, ¿no? Francotiradores, ¿no? Exacto, francotiradores, que no necesariamente hacen la jugada, pero son los que te van a meter el gol de todas maneras, ¿no? Los que te hacen ganar un partido. Los que te hacen ganar un partido, que para eso hay que tener un temple muy particular, ¿no? Y una sentido habilidad, de oportunidad, ¿no? Habilidad, de todo, por supuesto. Puede ser el jugador más criticado, como un arquero, ¿no? Te fallas el gol claro, te crucifican, ¿no? Claro, puede ser el héroe, puede ser el más vapuleado de todos. El más vapuleado de todos. El más vapuleado de todos. ¿Y hemos tenido entre nuestros jugadores un gran pateador de penales? Sí, claro. Freddy Ravelo, que no está acá, no está en mi libro, ¿no? Mira, es una buena sugerencia para otra edición, ¿no? Tener un capítulo dedicado a algo así como a los tiradores de élite, ¿no? Que son los expertos en tiros libres, en bolas paradas, ¿no? En penales, ¿no? Freddy Ravelo era un infalible en penales, ¿no? En penales. Sí. Era un jugador frío, medio apático, ¿no? Pero a la hora de repente para meter un gol tiene que ser frío, un penal, ¿no? Se paraba frente al arquero y anotaba, ¿no? Porque además, por ejemplo, en las finales del Mundial o en los partidos del Mundial, cuando llegan a penales, ahí te das cuenta lo difícil que puede ser patear un penal, ¿no? Los jugadores sudan frío, tiemblan las piernas. No sé, Bayo fallándose un penal en una final del Mundial y tú dices, ¿cómo se puede fallar un jugador de esa categoría en un penal, ¿no? Han fallado todos, Maradona, Platini, Zico, todos los grandes han fallado penales, claro. Sí. Hay que tener un temple, ¿no? Y normalmente no se lo fallan porque el arquero hace una genialidad, sino o porque la patean fuera o porque la patean al cuerpo del arquero, ¿no? La dejan muy al centro, ¿no? Sí, yo creo que, de hecho, la parte emocional en un penal es fundamental. Y tapadores de grandes arqueros, tapadores de penales, que esa es otra virtud, ¿no? Quiroga era un penalero. Era bueno, ¿no? Ha tapado en mundiales incluso, ¿no? Sí. Ibáñez, un arquero penalero también. En la U, en Cinciano, por la Copa Sudamericana, por Perú también, le tapó a Chilaver, le tapó un penal. Ah, sí.
Ah, pero Chilaver pateaba claro. penales, ¿verdad? Chilaver Pues el pateaba. arquero paraguayo que pateaba penales. Sí. ¿no? A él le tapó un penal Ibáñez. Bueno, además una patada de Chilaver te iba a hacer entrar con todo y pelota al arco. Sí, de todas maneras, qué miedo. Sí. Y pateaba bien tiros libres. ¿El mejor partido que has visto en tu vida? Qué buena pregunta. A nivel local. Me gustó mucho un clásico que le ganó la U a la Alianza 3-2, que perdía la U 2-0 y volteó 3-2 al final, ¿no? En el último minuto. Una liguilla para la Copa Libertadores. Me gustó muchísimo ese clásico. Qué bonitos son los partidos con un montón de goles. ¿No? Con volteada, ¿no? Claro. Esos son los que más disfrutan, la esencia, ¿no? Y además fútbol, ¿no? cuando quedan así 3-2, 4-3, cuando quedan 5-0 no tiene gracia, pues porque es... No. Con un marcador compartido, ¿no? Y en el Mundial 70, ponte Alemania, Italia, ¿no? 4-3 ganó Alemania, un partidazo. Un partidazo. ¿no? Sí. Bueno, las finales de mundiales siempre son partidos. Bueno, como comprenderás, me caería la noche conversando con mis hermanas. Eso es culpa de mis hermanos, señores, en la época que tenías 3 hermanos hombres y un televisor, no había más que ver fútbol. Y todas las tardes de domingo teníamos que ver hasta las copas más extrañas. Y a mi abuela Maco, que ya no está con nosotros, que también nos educó a todos en el fútbol. Antenor, estamos en estos momentos, mientras hablamos nosotros, hay partido Perú-Islandia. Sí, ahora en la tarde, ahora en unos minutos. Yo creo que gana Perú 2-0. ¿Crees que gana Perú 2-0? Sí, es más. ¿Y tus expectativas para el Perú en el Mundial? Buenas, optimistas. Creo que vamos a pasar a la fase siguiente. Incluso me animaría a pronosticar un cuartos de final. Podríamos si no nos toca un sudamericano en octavos, yo creo que Perú pasa a cuartos. Sí, pues. Si nos toca un sudamericano, ahí sí. Porque claro, nosotros nos hemos quejado por años que el Perú no va al Mundial, pero la clasificatoria en Sudamérica es bien difícil. La más difícil. Es súper difícil. Por supuesto. Así que nada, vamos a ver. Yo también tengo confianza en que este equipo va... Me gusta bastante el equipo, como equipo sobre todo, más que como individualidades, ¿no? Así es. Me comentaba Paul Pérez, nuestro comentarista deportivo de la mañana, que Islandia tiene más o menos la misma característica, ¿no? Que no tiene figuras, sino como equipo han sabido funcionar, ¿no? Sí, aunque claro, es un fútbol más rudimentario, ¿no? El fútbol peruano es más técnica, ¿no? El otro nos reíamos porque decíamos, si los islandeses van, calcula que habían 50.000 a seguir su equipo, ya más o menos se fue la mitad del país. Se fue la mitad, Bueno, Antenor, nada, para los que no tienen el libro, el fútbol peruano, protagonistas de su historia, esto se va a caer más rápido que el álbum Panini, así que se los recomiendo ampliamente, y es un documento histórico que a mí me parece que todos deberíamos tener en casa, porque de verdad que nuestro fútbol ha pasado épocas muy duras. Hay que decirlo, Antenor, ha pasado épocas duras porque hemos pasado como país épocas muy duras. Así es, ¿no? y coincide. Coincide, por supuesto, ¿no? Es absolutamente natural, pero nos estamos recuperando. Esperemos que en todos los aspectos. De todas maneras. Gracias, Antenor. Un gusto conversar contigo esta noche. Nosotros vamos rapidito una pausa y regresamos. ¡Aguanta! Que hay sobra para mañana. Ahorrando para la casa, ¿no? Relájense, que Mi Vivienda ofrece ahora créditos con casi la mitad de interés. ¿La mitad? Y encima son viviendas que ahorran agua y luz. Pregunta en tu entidad financiera por Mi Vivienda Verde. Un crédito amable con tu bolsillo y con el medio ambiente. Ahora sí, chicharrón. Fondo Mi Vivienda. Ministerio de Vivienda. Gobierno del Perú. Vamos al cole con Caja Arequipa. La caja tiene el crédito que necesitas, justo a tiempo y a tu medida, para que alcances el éxito y sigas creciendo. Es que yo trabajo con Caja Arequipa, la caja. En esta campaña escolar, vamos al cole con Caja Arequipa. En Caja Arequipa estamos comprometidos con la educación todo el año. Saca tu crédito al toque en la caja, impulsando tu bienestar. Clínica Santa María. Con más de 21 años de experiencia en operaciones de próstata, hernias y vesículas laparoscópicas a bajo costo. Consulta diagnóstica gratuita. Brindamos seguridad y confianza. 12 meses sin intereses en Iraoka. En televisores de las mejores marcas y con la más avanzada tecnología para que viva toda la emoción del fútbol. Compre el suyo y páguelo en 12 meses sin intereses. Aproveche esta super promoción en televisores solo con sus tarjetas Diners y Única. Aquí en Iraoka.
Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa y su campaña Vamos al Cole. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Encájate, vive la experiencia de servicio. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar.